Buenos días, chicos. Bienvenidos a esta última hora que tenemos de clase antes del parón de vacaciones. Y bueno, pues espero que todos estéis bien, que estéis respetando el confinamiento, que vuestras familias estén bien y nada. Ya sabéis que ahora nos vienen 15 días de parón y que a la vuelta, pues en principio seguiremos con las clases online porque según noticias de que acaban de salir o que están saliendo, pues parece ser que quieren ampliarlo por lo menos hasta el 26 de abril. Entonces, una serie de avisos como siempre antes de empezar a dar la clase y ya pues os doy un poquito de teoría y os explico lo que nos queda de tema que ya veremos a la vuelta de vacaciones. Vale, los avisos. Como sabéis, ayer se cerró la entrega de la primera tarea, que creo que todo el mundo la ha entregado a falta de 2 personas. Para hoy sabéis que termina la segunda tarea, ¿vale? Todavía tengo gente sin entregarla, así es que es importante que lo hagáis. Hoy termina. Y ya, la tarea de ayer, que tenéis una semana para entregarla, ya no habrá aviso por mi parte de que tenéis que entregarla, porque ya no vamos a tener más vídeos hasta dentro de 15 días. Y la tarea de hoy, que va a ser muy sencilla y también la vais a tener que entregar para una semana. Pero ya veréis que es muy sencilla, ahora al final os lo voy a comentar y lo vamos a ver. Vamos a ver un poquito el tema de teoría. Aquí lo tenemos, que hoy tenemos el lenguaje escrito. Como sabéis, el lenguaje escrito, pues, es una forma de lenguaje verbal, pero al final lo que hacemos, pues bueno, es escribirlo y adquiere un uso más informativo que comunicativo. Al final es todo. Es súper importante. Al final, cuando vosotros tenéis que hacer un currículum, pues lógicamente tenéis que utilizar el lenguaje escrito. Cuando queréis hacer pues, cualquier tipo de aplicación para, pues, yo qué sé, para un puesto de trabajo o para una solicitud de cualquier cosa, tenéis que escribir y siempre tenéis que utilizar el lenguaje escrito. Cuando mismamente vosotros os inscribisteis al colegio, pues ya sabéis que tuvisteis que hacerlo todo mediante el lenguaje escrito, ¿vale? Lógicamente, y es una cosa que nosotros pedimos mucho, es que es importantísimo que las faltas de ortografía pues, se eviten en el mayor número de casos. Cuando hablamos de faltas de ortografía, pues tanto hablamos de faltas de no poner una H, cambiar una B por una V, pero también hablamos de faltas ortográficas cuando cuando no ponemos los signos de puntuación, ya sean las tildes, ya sean utilizar bien las comas, ya sean utilizar bien los puntos y seguidos, los puntos y aparte, todas esas cosas. Lógicamente, vamos a ver, hay que saber que algunas faltas de ortografía, pues muchas veces pasa cuando estamos en un examen y estamos escribiendo rápido, pues lógicamente un error lo podemos tener cualquiera. Pero, pues lógicamente inspiran poca confianza en un público de cierta cantidad intelectual. Y cuando nosotros hacemos cualquier examen de cualquier tipo nuestro o de la EBAU o de una oposición, pues lógicamente esto nos penaliza muchísimo. Así es que hay que tenerlo en cuenta, hay que cuidar todo ese tipo de cosas, por eso es tan importante en el instituto, en el colegio, pues prestarle atención a los profesores y todas estas cosas, aprendérnoslas bien y cambiarlas. Aspectos como las normas de juego, indicaciones sobre el uso del material, horarios establecidos, itinerarios de una marcha, todo ello pues van en lenguaje escrito. Si vosotros ahora mismo cogéis, mientras que veis este vídeo, cogéis y os metéis en Google y buscáis las normas pues, del fútbol o del baloncesto o del waterpolo o de cualquier cosa, como veréis, lo tenéis todo en lenguaje escrito. Es muy difícil que nos sepamos de manera oral todas esas normas. Prácticamente imposible porque son páginas y páginas y páginas de contenido escrito, por lo cual, pues ya veis, es importantísimo que el lenguaje escrito lo controlemos porque al final, y en este momento en el que estamos ahora mismo, que ya sabéis que me gusta ponerlo en contexto con este momento que estamos viviendo, pues al final, ahora mismo
Si vamos a poner el caso de que durmamos 8 horas, las 16 horas restantes, pues prácticamente, si no el 100%, pero sí el 80%, lo que estamos haciendo es consumiendo lenguaje escrito. Aparte de que podamos ver la tele, pero cuando vemos la tele también hay muchas cosas escritas de las que leemos y nos transmiten mucho más quizás que lo que nos está diciendo la persona que está hablando, el comunicador. Pero ahora mismo que estamos en este momento de confinamiento, prácticamente todo lo que hacemos, pues, ordenador, teléfono y libro en el mejor de los casos, pero sobre todo es contenido escrito, ya sea el BOE, ya sea noticias, ya sea redes sociales como Twitter, pues todas esas cosas, ¿vale? Que sobre todo estamos, pues, utilizando el lenguaje escrito. Importante, igual que hablábamos ayer del tema de todo el tema de los 5 elementos que configuraban el lenguaje no verbal, aquí el vocabulario que nosotros utilicemos pues debe de ser asequible para un nivel cultural medio. Al final aquí estamos hablando, por ejemplo, si nosotros como dinamizadores tenemos que darle un papel a la persona que tenemos delante, al grupo que tenemos delante, pues lógicamente si utilizo un vocabulario demasiado específico y no los he entrenado de esa manera, es decir, ¿qué quiero decir con que no los he entrenado? Yo, por ejemplo, imaginaros, no lo sé, le queréis hacer una dinámica de grupo, pero lo que vais a utilizar es por medio de la actividad física y queréis que es de control postural y vamos a empezar a hablarle de retroversiones pélvicas, anteversiones pélvicas y a lo mejor esa persona o esas personas no saben lo que es una retroversión y una anteversión, con lo cual pues mi nivel de vocabulario que yo les dé en la hoja escrita tendrá que ser pues de manera que ellos lo puedan entender. Aunque deben emplearse niveles más bajos para los niños, lógicamente, ¿vale? Si vosotros os acordáis de cuando erais pequeños, los libros que teníais cuando estabais en el colegio, pues no tienen nada que ver a si nos cogemos ahora un libro de lo que estamos estudiando y nos ponemos a leerlo. Si tú seguramente le das este libro a un niño, pues lógicamente el niño no va a saber entender lo que ahí pone. Y vosotros lo leéis perfectamente, los apuntes que yo os doy, o si os pongo alguna lectura de algún sitio, y lo entendéis perfectamente, con lo cual, pues ya veis. Hay que estar, pues, siempre adaptándonos al nivel de gente con el que estamos tratando y al nivel de vocabulario que entienden esas personas. Lo que os estoy diciendo, al final el vocabulario de los libros de cuando estoy en primero de primaria no es el mismo a cuando estoy en sexto de primaria, porque el niño pues, se va desarrollando. No es el mismo vocabulario en primero de la ESO que en cuarto de la ESO. No es el mismo vocabulario en primero de bachillerato que en segundo, ¿vale? Siempre va teniendo, pues lógicamente, subidas de nivel. Es importante huir de las frases muy complejas o de las expresiones rebuscadas. ¿Por qué? Porque aunque yo me esté dirigiendo a una persona en principio que tenga un nivel cultural alto, pues dependiendo del contexto puede venir bien o no. Al final, si os fijáis esta imagen que yo he puesto, que no está puesta porque sí, si, nosotros en español quizás no tanto, pero si os acordáis de inglés, sobre todo los que tengáis B1, B2, C1, si tenéis alguno, cuando os estáis preparando para el examen, os enseñan una serie de escritos que son más informales o más formales dependiendo de la persona a la que yo me vaya a referir o a la que yo me vaya, con la que yo vaya a contactar. Y aquí en español pasa exactamente lo mismo, lo que pasa es que al final el español pues tiene, digamos, una morfología que no es tan distinta como el inglés. En el inglés es verdad que ellos utilizan una serie de vocabulario mucho más específico cuando estamos en el lenguaje escrito, sobre todo formal, ¿vale? Pero hay que intentar, pues eso, sobre todo desde el punto de vista del dinamizador, pues no ir a frases muy complejas, no ir a expresiones muy rebuscadas. ¿Por qué? Porque imaginaros y nos ponemos en el contexto de que vamos a hacer una actividad en grupo
en el medio natural y vosotros le dais a las personas con las que estáis pues un papel en el que ellos tienen que ir siguiendo una serie de pistas y demás, pues si yo le pongo un vocabulario muy complicado, puede ser que no lleguen a completar correctamente ese trabajo en el medio natural. He puesto un vídeo aquí para que lo veamos y veamos la diferencia entre el lenguaje escrito y el lenguaje oral o verbal, que es muy fácil de entender, pero bueno, al verlo lo terminamos de entender, ¿vale? Bienvenidos amigos, hoy vamos a hablar sobre las diferencias del lenguaje escrito y del lenguaje oral, que aunque el fin de los dos sea la comunicación, los procesos que usa cada uno ir bastante. Vamos pues a entrar en el análisis comparativo. El lenguaje oral exige la presencia simultánea de los hablantes, alguien que habla y alguien que escucha. Sin embargo, en el lenguaje escrito no hace falta que esto sea simultáneo. Es decir, que uno puede escribir hoy y no tener un receptor del mensaje hasta pasado unos días, o en el caso de que sea un libro, meses o años. En el escrito, otra de las diferencias es la captación del mensaje, que es en el oral a través del canal auditivo y puede ser también, como por ejemplo en este vídeo, a través del visual. Sin embargo, si es el lenguaje escrito, solamente lo podemos percibir a través de la vista. El lenguaje oral suele ser espontáneo, sin programar ni dirigir, mientras que el escrito permite, ¿no?, que esté programado y también hay posibilidad de correcciones. El primero suele usar un tono informal, mientras que el segundo, el escrito, emplea un tono más formal, por lo general. El oral suele también tener presente el contexto inmediato, mientras que el escrito no tiene por qué influir este contexto, es independiente. El lenguaje oral se aprende antes y de modo inconsciente, ¿no?, sin pensarlo. El escrito, sin embargo, se aprende más tarde y de modo reglado en la enseñanza. Hay unas reglas. El oral también se sirve del tono y de las inflexiones y matices de la voz para aumentar la expresividad, cosa que el lenguaje escrito no puede hacer, pero que a veces solventa, ¿no?, mediante el uso de signos exclamativos o signos interrogativos. El oral también se vale de los gestos, como yo en este instante, de las posturas del cuerpo o del físico en general para transmitir. Sin embargo, el escrito debe describir todo este proceso con palabras y no siempre es posible reflejarlo. Además, el oral puede incluir marcas dialectales, mientras que el escrito no. En el oral nos encontramos con el uso de coloquialismos, bici, profe, muletillas y tal cual, repeticiones o frases inacabadas que se sobreentienden, no se termina el enunciado. Incluso en el oral también puede haber el mensaje redundante, o sea, repetirlo varias veces, mientras que en el escrito no. El oral también es efímero, a no ser que se grabe, por ejemplo, en un soporte digital, mientras que el escrito permanece en los textos, ¿no?, pues hasta que ese texto desaparece. Pues este ha sido nuestro breve repaso por las... Como veis, pues bueno, ha hecho un repaso muy sencillo y muy fácil de las diferencias entre uno y otro. Como veis, la mayoría de cosas que él ha dicho del lenguaje oral, pues las vimos en la parte del lenguaje oral y el lenguaje escrito, pues lo que hemos visto hoy. ¿Qué nos quedaría para después de vacaciones? Para después de vacaciones de este tema 5 nos quedaría el lenguaje audiovisual, que lo veremos tranquilamente, y luego nos queda una serie de estilos comunicativos, como es el asertivo, como es el pasivo y otros más. Y luego vamos a ver un poquito
la empatía tan importante cuando nos estamos comunicando y qué barreras tiene la empatía, igual que barreras que pueda tener la asertividad. Y con esas dos cosas terminaríamos de ver lo que es el tema 5 y nos quedaría por ver el tema 6. Temas a tratar que me he dejado en el tintero antes y que me gustaría comentar ahora. Dependiendo de cuánto se alargue la situación, pues bueno, ya os iré comunicando cómo queda el tema del examen del segundo trimestre, que no llegamos a hacerlo, y como quiero cerciorarme de cómo va a terminar siendo la impartición de las clases de aquí a final, y en principio en estas vacaciones se va a tomar la decisión, pues bueno, en principio ya tengo prácticamente cerrados los criterios de evaluación, que ya sabéis, como os comentó Jonathan, supongo por correo o en algún vídeo, van a cambiar con respecto a lo que viene siendo habitual en las clases presenciales. ¿Por qué? Porque lógicamente le tenemos que dar un valor más importante a todas estas tareas que estáis haciendo, y por eso es importante que las tareas pues las hagáis lo mejor posible, que si yo las mando ayer y queréis sacar la máxima nota, pues bueno, que las vayáis entregando, que preguntéis dudas, muy pocos preguntan dudas y demás, ¿vale? Así es que nada, espero que paséis unas buenas vacaciones, que os quedéis en casa y que estéis bien. Un saludo y nos vemos en la próxima clase, chicos. Hasta luego.